Ahí vamos. Bien, ahora sí estamos grabando. Em, sí, el viernes alcanzamos a ver el ejercicio 7 del práctico 3. El martes se había hecho un poquito largo al principio, entonces no alcanzamos a verlo. También lo vimos en algunas consultas y el lunes yo dejé un código hecho, lo podemos de última después revivir para hacerlo. Y bueno, también estaba la solución de Nico, que no sé al final si estaba en el repo ya subido o no. Lo subí, o sea, pasa que no es el ejercicio 7 completo, es la funcióncita es auxiliar, digamos, que hicimos el viernes. Bien. Ok. Bueno, como venía diciendo al principio, vamos a arrancar con el laboratorio de aproximaciones. Va a ser un poquito más corto que los que veníamos trabajando. En este ejercicio tenemos, vamos a tener, perdón, vamos a presentar pantalla ya que estamos. Vamos a tener cuatro ejercicios, ¿sí? Con un par de incisos cada uno. Y lo importante acá es que o sea, no vamos a armar ninguna función que se dedique a hacer las aproximaciones por cuadrados mínimos de las funciones, porque cualquier cosa que hagamos probablemente no sea muy eficiente y hay un montón de cosas ya armadas en NumPy para hacer eso. Así que la idea es como amigarnos un poco más con NumPy, como ya lo veníamos usando para hacer, por ejemplo, las particiones de los intervalos y esas cosas, usarla para algunas otras cosas más. Como, bueno, revivir un poco lo de leer los datos y ya generar polinomios aproximadores. Entonces, básicamente para el primer ejercicio vamos a usar el comando loadtxt para traernos unos datos almacenados y vamos a usar una fórmula de ajuste lineal por cuadrados mínimos. Ah, perdón, acá en el 1 hay que hacer cuadrados mínimos de la forma que aprendieron con la matriz, ¿sí? Pero solamente con un ajuste lineal. Recuerdan que arman una matriz que tiene dos columnas y la cantidad de puntos eh, por las filas y después hacen las fórmulas para terminar de conseguir a partir de un producto, hacer una matriz mucho más pequeña y resolver el sistema lineal. Y después, para el ejercicio B, vamos a usar ajuste lineal, pero vamos a usar la librería de NumPy para hacer eso, con las funciones polyval y polyfit. Para el ejercicio 2 vamos a generar datos a partir de unas funciones y vamos a tratar de hacer polinomios, ajustes polinomiales. Para el ejercicio 3 vamos a aprender un poco las transformaciones que podemos hacer para llevar algunas formas de funciones para que nos queden algunos ajustes lineales más lindos, ¿sí? Y en el cuarto vamos a hacer un ejercicio que es una mini aplicación, que de hecho fue una pregunta que me hicieron una vez en una entrevista y me pareció que hasta nosotros en el segundo año de matemática y de computación se aprende y incluso para los data scientists o la gente que hace machine learning es algo no trivial y está bueno que podamos hacer estas cosas ya desde el comienzo. Así que eh, lo agregamos como un ejercicio que puede estar interesante. Em, pero bien, eso sería para arrancar. Em, ¿Cómo venimos con, a ver, las preguntas? ¿Había algo importante? Eh, ¿Qué complementos tenía que instalar de Python en VS Code? Solamente Python. Con eso alcanza y sobra. Después, lo importante es tener Python instalado para poder correrlo, Javier. Profe, Sí, Iván. no entendí lo del conjunto de pares en el 1B. O sea, no Eh, entendí cómo. sí. Acá vamos a tener en el ejercicio B, lo que vamos a tener es una recta, ¿sí? Que es 3 cuartos de x menos un medio.
lo que hay que hacer es hacer 20 puntos en ese intervalo 0-10, pero a los valores de esa recta sumarle una dispersión normal. Eso, bueno, en realidad ¿cómo es? La distribución normal de datos de probabilidades la van a aprender en probabilidad estadística. No, probabilidad creo que se llama ahora nomás la materia, la gente que hace matemática y la gente que hace computación también la debería tener pronto en probabilidad estadística, pero tenemos una librería que se llama randm, un conjunto de funciones dentro de NumPy que se llama randm, que nos deja, que nos deja simular una distribución con una dispersión normal. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, digamos que a los datos agregarles ruido para luego hacerles una aproximación. ¿Sí? Ujú. ¿Entendiste, Iván, ahí? Sí, sí, gracias. Pues, probabilidad del cáncer de la matemática. Y la verdad que, por lo menos a mí me pasó, y creo que nos pasó a casi todos de matemática, que salimos con una formación no tan buena en probabilidad estadística porque no teníamos una sola materia de probabilidad. Y al final uno se termina lamentando de no saber mucho más de estadística. Eh, pero sí, Sofía, ahora podemos revisar de vuelta lo del OutTXT. Bien, entonces, ¿quieren que arranquemos directamente con el 1A? Vamos. Eh, a ver, me voy a fijar si tenemos a mano el teórico. A ver, en la primera clase de aproximación de funciones tenemos, a ver, unos datos. Tenemos que el problema de cuadrados mínimos se formula como un problema de minimización, en el cual, digamos que tratamos de no resolver a mano, ¿no? Porque se puede hacer un poco pesado, pero les dan un truquito para resolverlo. eh, Creo que en la siguiente clase, ¿puede ser? No, está ahí Sí, en la profe. 10, en la clase 10, en la página 3, creo. A ver, Esa es la clase 11. esa es la 11, sí. Claro, o sea, ahí dicen lo de la matriz que usted decía recién. No sé a Ujú. qué se refiere a la matriz que se arma con la sumatoria. Que bueno, en realidad va a ser lo mismo, pero uno tiene integral y otro no. Claro, tenemos esta matriz, ¿no? Eh, y acá, ¿qué tenemos? Claro, bueno, dependiendo del nivel de aproximación, digamos, del grado de la aproximación, vamos a necesitar armar una matriz de cierto tamaño, pero lo que es importante acá es que nosotros solamente vamos a hacer una aproximación lineal, ¿sí? Entonces, lo único que necesitamos conseguir son nuestro coeficiente A1 y A0, si estamos suponiendo que nuestra aproximación es A1 por X más A0, ¿sí? Entonces lo que hace es, en todo el método este para minimizar por cuadrados mínimos, lo que se hace es buscar la derivada de esa aproximación, si ustedes tienen esta sumatoria, de, básicamente acá, lo que quiere decir esto es qué tan cerca o tan lejos voy a estar eligiendo mi A1 y A0, ¿sí? Básicamente lo que ustedes tienen es, les dan dos instrumentos, ¿sí? Una ordenada al origen y una pendiente, y con solamente moviendo esas dos cosas, tratan de generar una recta que se acerque o no en el sentido de cuadrados mínimos a los puntos que tenemos. ¿Sí? Entonces, acá se arma este problema que,
como es una parábola hacia arriba, nosotros la podemos minimizar haciendo solamente la derivada igual a 0. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se hace acá es, definimos esta derivada para A0 y para A1 y la igualamos a 0. Entonces a lo que llegamos es que vamos a tener que resolver que estas dos fórmulas. Y reordenando un poquito, nos van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Donde nuestras incógnitas son nuestro A0 y nuestro A1. Y básicamente lo que tenemos, lo demás son todas cosas que ya conocemos, ¿sí? Son todos datos. Entonces, lo que habría que intentar hacer para este ejercicio es llevar esto a un programa, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver si podemos armar una terminal. Vamos a armar un Lab 4, ya que estamos. Y vamos a abrir el VS Code acá. Bien, entonces vamos a necesitar resolver el ejercicio 1. Y una cosa importante de este ejercicio es que tenemos que traernos unos datos que están almacenados en datos1a.dat. Esos los tenemos subido al repo. Ahora me estoy... Sí, lo subí hoy. Genial, gracias. Entonces voy a traerme los datos. O voy a cerrar la terminal ya que estoy. Eh, Vamos a traer los datos. Ah, ok. Problemas técnicos. Más fácil. Ahí está. Si nos fijamos acá en los datos que tenemos en el lab 4, ¿se ve bien de tamaño así? Bien. Si nosotros le pegamos una vista a los datos que tenemos, básicamente vamos a tener dos columnitas, ¿sí? Donde la primera son los X, donde nosotros queremos hacer las evaluaciones. O sea, son los pares de puntos donde a la izquierda tenemos los X y a la derecha tenemos los Y. ¿Sí? Entonces, importante siempre que hagamos código acá, vamos a abrir el VS Code. Vamos a cerrar un poquito. Ya sabemos un poco qué pinta tienen nuestros datos, pero lo importante es siempre leerlos primero para ver qué pinta tienen. Entonces, si nosotros arrancamos directamente acá con Python, lo importante es primero importar NumPy como NP. Y si nosotros tenemos nuestros datos, tenemos que usar la función loadtxt, ¿sí? Y acá el argumento que recibe esta función es el lugar donde se encuentran los datos, ¿sí? Entonces, si yo me vuelvo a parar acá donde estoy, en el mismo lugar que tengo la terminal de Python, yo sé que mis archivos los tengo en datos, lab 4, datos, claro, acá lo que tengo es datos lab 4, datos 1 a.dat, ¿sí? Entonces todo este caminito que
tuve que hacer es lo que voy a poner normalmente. ¿Sí? Si no, una cosa que también pueden hacer es, vamos a, de vuelta, datos, lab 4. Sabemos que acá están nuestros datos. Y una cosa que podemos hacer es, bueno, la gente que está usando normalmente la terminal es, haciendo pwd, se consiguen toda la ruta para llegar hasta la carpeta donde están. Y entonces esto es lo que yo también puedo poner como la ruta total, pero bueno, le tengo que agregar el datos 1a.dat. Sí, cualquiera de las dos formas en la que lo llamen está bien, ¿sí? O usan el camino desde donde se encuentran parados en la terminal para llegar al archivo, o el camino total desde el home o desde el disco C o el D o el que tengan, donde tengan ustedes guardados sus archivos en Windows. ¿Sí? Entonces ahí espero que haya quedado más o menos claro. Pero lo importante es que ahora nuestros datos son un arreglo de NumPy a los cuales nosotros le podemos sacar la forma. ¿Sí? Si nosotros hacemos datos.shape, lo que vamos a conseguir acá nos va a decir que tiene un arreglo que tiene dimensión 12 por 2. Entonces a nosotros nos gustaría que los X, que nuestra lista de X, sea todas las columnas, todas las filas, perdón, pero solamente la columna 0. Así que ahí en ese caso, haciendo datos de 2 puntos, coma 0, conseguimos agarrar solamente la primera columna. Y eso lo transforma automáticamente en un arreglo de una dimensión. Esta tarea de agarrar un pedazo de un arreglo, se llama slicing, ¿sí? Quizás si les quiere quedar el nombre para más tarde. Y lo mismo vamos a hacer con los datos Y. ¿Sí? Entonces estos son los datos que nosotros queremos aproximar. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Cómo definíamos? Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es buscar nuestro A1 y A0, ¿sí? Pensando en que nuestra aproximación ahora va a ser la de esta pinta. A sub 1 más X por A sub 0. ¿Tienen alguna idea? Eh, bien. Eh, Básicamente, lo que necesitamos hacer es calcular todas estas cosas, ¿no? Necesitamos calcular el M, la sumatoria de x igual a 1 hasta m de x sub i, la sumatoria de i igual a 1 a m de y sub i. Bueno, esto ya lo tenemos, ¿sí? Necesitamos calcular la suma de los elementos al cuadrado de x sub i, y también necesitamos calcular la suma de los x por y, ¿sí? Entonces, lo primero que deberíamos hacer entonces es calcular m. ¿M qué es? Bien, m es la cantidad de datos. Entonces, podemos decir que m es igual a la longitud de x, ¿sí? Ese es nuestro m. Ahora lo que necesitamos hacer es la suma de los xy. ¿Y cómo podríamos definirlo? Ujú, así es. Nosotros podemos usar la función sum para sumar todos los elementos de x. ¿Sí? Si se fijan,
Lo podemos hacer quizá un poco más artesanal para ver si todo anda bien, para que nos terminemos de convencer de eso. Entonces, for x sub i en x, suma, perdón, suma es igual a suma más x sub i. ¿Sí? Y nos da lo mismo. ¿Sí? Así que directamente usando la función sum que nos viene en Python gratis, podemos sumar todos los elementos de x sub i. Y los vamos a guardar en la variable sum de x sub i. ¿Qué más nos falta? Nos falta la sumatoria de los y sub i. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo, nada más que con y. Entonces vamos a dejar sum de y sub i es igual a la sum de y. Y, ¿qué más nos queda? Nos queda la sumatoria de los xy al cuadrado. Bueno, acá ya nos encontramos con otras cosas interesantes. Nosotros tenemos nuestro x, ¿no? Habíamos dicho el otro día que podemos hacer x al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto automáticamente nos eleva al cuadrado todos los elementos que están adentro de x. Entonces ahora una cosa que podemos hacer es la suma de los xy cuadrado va a ser la suma de x al cuadrado. ¿Sí? Y eso nos va a dar el número que necesitamos. ¿Y qué nos queda? Nos queda hacer cada xy por cada y sub i. Entonces lo que vamos a hacer es, y lo que podemos hacer en realidad es hacer esto. ¿Sí? Si nosotros tenemos nuestro x acá y nuestro y acá, hacer x por y para dos arreglos de NumPy es lo mismo que hacer el producto coordenada-coordenada. ¿Sí? O sea, esto me da 0 porque es 0 por esto. Después el segundo elemento es, vamos a creerle que hizo bien esta cuenta. Pero sí, en realidad es lo único que necesitamos saber acá es que al multiplicar dos arreglos de NumPy que tengan la misma dimensión, la misma forma, va a ser el producto coordenada-coordenada. ¿Sí? Entonces ahora lo que nosotros nos quedaría es sum de los x y y sub i, vamos a ponerle ese nombre, y eso va a ser la suma de x por y. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Alguien se perdió? Bien. Ahí. Sofía, ¿había quedado claro un poco mejor lo de leer el texto? ¿De cargar los datos? No sé. Eh, Está bien. Vamos despacito, vamos despacito. Vuelvo para atrás. Una cosa que lo que hicimos, lo que hizo Nico hace poco es bajar los datos, ¿sí? Los pueden acceder acá. Ahí vamos a tener los datos del laboratorio 4, ¿sí? Y en particular lo que nos interesa es este conjunto de datos, que es el datos1a.dat. Entonces una cosa que pueden hacer es entrar a este archivo y entrar acá, a la parte que dice raw. Y si hacen clic derecho acá, pueden guardar como. Y directamente ahí, bueno, le ponen el nombre que quieran. Lo importante es que va a ser el nombre con el que ustedes van a terminar leyendo eso, ¿sí? Entonces, Profe, sí, también están subidos en el aula virtual, abajo del laboratorio 4, y sí, ahí se descarga un zip y se extrae y queda todo más fácil, exacto. creo. Exacto, eso capaz que es más fácil. Sí, pueden acceder a la virtual. Creo que ahí justo Mari se había desactivado el micrófono porque iba a decir eso. Tal cual. Bien. Claro, Mari subió hace poco también al aula virtual un archivo zip en el cual tenemos los datos para todo el práctico, ¿no? Eran 4 archivos, si no recuerdo mal. Sí. Sí. Bien, perfecto. Eh, pe- eh,
Ok, después lo último lo podemos ver un poquito más individual, Sofía, pero básicamente lo importante es, lo importante es que siempre necesitamos saber cada vez que usamos, que leemos nuestros datos, es, eh, si vamos para arriba, las cosas que estuvimos viendo, lo importante es siempre tener la ruta completa de las carpetas hasta llegar a nuestro archivo de datos. Si yo tengo un camino un poco largo, ¿sí? Porque tengo que entrar a mi home, me tengo que entrar a mi nombre de usuario y después tengo mi carpeta de documentos, la de clases, numérico 1, 2021, datos, la 4, datos 1a.dat. Entonces, eso, ustedes pueden acceder a eso también haciendo, yendo a su archivo, ¿sí? Si ustedes van al navegador de archivos y hacen clic derecho sobre el archivo que quieren leer, pueden ir a sus propiedades y van a encontrar básicamente, o van a encontrar toda la ruta entera, que eso también lo pueden hacer, que es con creo que con clic derecho eh, en Windows directamente les da la ruta entera. Pero acá nosotros lo que hacemos es copiamos esto. Entonces yo ahora, por ejemplo, lo descargué en otro lugar, lo descargué de donde están mis downloads. Entonces tengo la ruta entera hacia el archivo. Lo único que me queda es agregar el nombre del archivo. ¿Sí? Y con eso ya trajimos los datos. Sí, después quizá con un poco más de práctica nos va a salir y te damos una mano si algo se está rompiendo después, Sofía. Pero lo demás, más o menos, pudieron seguir. Eh, Candela pregunta si le podemos... Ah, ok. Exacto. Claro, lo que estás viendo acá no es la expresión entera que trató de leer NumPy, sino que, como dice Nico, es una aproximación lo mejor posible, digamos, a el número que leyó. Y además no está mostrando todos los dígitos. Sí, eso lo podemos... En algunas otras configuraciones se puede cambiar cuántos dígitos queremos mostrar, pero en realidad lo que es importante acá es que Python en realidad ya sabe cuál es el número y nos está mostrando algo solamente para darnos información. ¿Sí? Eh, entonces, sí, ahí vamos haciendo un repaso general de cómo armamos las fórmulas. Entonces, dijimos que datos, que X era todas la primer columna. ¿Sí? Y dijimos que Y es igual a toda la segunda columna. Entonces, ahora tenemos que calcular cinco sumas importantes. Una es la cantidad de elementos que tenemos que sumar. ¿Sí? Ese es el famoso M que nos aparece acá en la fórmula. Entonces, nuestro M en realidad es solamente la longitud de cualquiera de los dos vectores, ¿sí? De cualquiera de las dos listas, X y Y. Entonces, 12 es la longitud que tiene cada una de estas columnas. Entonces, con eso tenemos un M. Ahora lo que nos falta es conseguir la sumatoria de todos los X sub I. La sumatoria de todos los X sub I es la suma de el arreglo X, ¿sí? Que es, bueno, casi 30. Probablemente será 30 si uno hace la suma a mano, pero estamos muy cerca. Otra cosa que tenemos que hacer y que nos está pidiendo el ejercicio es la suma de los Y sub I. Y eso, de la misma forma que hicimos la suma de los X, o sea, de todos los elementos de X, hacemos la suma de todos los elementos de Y. Bien. Entonces, ¿con eso qué hicimos? Con eso calculamos tres cosas ya, ¿no? El M y estas dos sumatorias.
Ahora, si vamos al siguiente renglón, la primera sumatoria que hay que calcular ya la tenemos, ¿no? Que es esta. Entonces, esta ya es un laburo que nos ahorramos. Después ahora tenemos la sumatoria de los x sub i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, una cosa que podemos hacer es, podemos sumar, vamos un poquito más despacio. Estos son nuestros x. Si nosotros elevamos al cuadrado en x, eso es lo bueno que tienen los arreglos de NumPy, es que si yo elevo al cuadrado un arreglo, me eleva todos los elementos de ese arreglo al cuadrado. Entonces ahora una cosa que puedo hacer es definir mi nueva, de la misma forma que yo sumaba todos los elementos de x, puedo sumar todos los elementos de x al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, por ahora vamos a tener que creer un poco que esa es la suma porque hacer la mano es un poco de problema. Y nos queda, o sea, ya calculamos este elemento, ¿sí? Esta sumatoria. Nos queda solamente la sumatoria de todos los x de cada x sub i por cada y sub i. Entonces, de vuelta, de la misma forma que nosotros tenemos nuestro x y nuestro y acá, si nosotros hacemos x por y, ¿sí? Con el asterisco, eso nos multiplica coordenada a coordenada cada uno de los elementos de x y de y. Entonces, de vuelta, de la misma forma que hicimos la sumatoria de los x al cuadrado, podemos hacer la sumatoria de los de x por y. Y eso es el último elemento que queríamos calcular. Que es este. ¿Hasta acá? ¿Me siguieron? Creo que quienes habían quedado un poquito. Bautista estaba leyendo hace poquito. Claudio. Bien, Sí, en bien. la multiplicación, ¿no se va a multiplicar como una matriz o va a ser así par a par? Sí. Cuando nosotros tenemos dos elementos de la misma longitud, o sea, de la Ah, misma forma, hacer sí. esto siempre te hace coordenada a coordenada. Ah, bien. ¿Sí? Ajá. En el caso de que querramos hacer, por ejemplo, un producto interno o otras cosas, hay que hacer otra operación, pero eso lo podemos ver en algún otro momento. ¿Cómo hacerlo en VS Code? Básicamente, lo que habría que hacer es llevar a código lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Entonces, em, si queremos ponernos a traernos el código, básicamente lo que estaríamos haciendo es, vamos a importar NumPy como NP. Vamos a leer nuestros datos. Y esto va a ser, ¿dónde estoy parado acá? Estoy en 2021, entonces debería poder pararme en datos, la 4 datos 1a punto dat, y después x es igual a la primera columna y y es igual a la segunda columna de mis datos. Y de vuelta lo otro que necesitamos es m es igual a la longitud de x, sum de x sub i es igual a ser la suma de x, sum de y sub i es igual a ser la suma de y, sum de xy cuadrado es igual a ser la suma de x al cuadrado, y sum de xy y sub i es igual a sum de x por y. ¿Sí? Ah, sí, datos o datos. Entonces, esto sería el código que nosotros tendríamos que hacer para, para leer nuestros datos y generar nuestros primeros coeficientes para los cuales ahora vamos a tener que resolver el sistema lineal. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo haríamos para resolver el sistema lineal? Ahora nuestro sistema lineal que nos queda es, va a tener la pinta m sum x sub i todo esto va a tener que ser A0. Vamos a hacerlo así. Esto nos tiene que dar la suma de los y sub i. Y vamos a hacer la segunda fila de todo esto. La segunda fila de todo esto es sum de x sub i. Vamos a dejarlo así. Y acá es la sum de los xi al cuadrado. Todo esto multiplicado por A1 me tiene que dar la suma de los xi y sub i. ¿Sí? O sea, este es el sistema lineal que tenemos que resolver, ¿no? ¿Me creen? Perdón, Luis, ¿podés poner un poquito más grande la ventana o la letra? Gracias. A ver, saco esto. Entonces, a ver, no sé si ahí se puede seguir. Ups. Sí, entonces nos queda esta matriz, que es M, la suma de los xi, la suma de los xi, la suma de los xi al cuadrado, una matriz 2 por 2. Y lo que hay que hacer ahora es, si nosotros encontrar el A sub 0 y el A sub 1, que nos resuelven el sistema lineal. Entonces, una forma en la cual podemos hacer es, podemos directamente usar NumPy. Y una de las cosas que podemos hacer es tratar de generar nuestra matriz. ¿Sí? Nuestra matriz va a ser un arreglo que va a tener dos filas. Donde las filas son m y la suma de los x sub i. Y la otra fila es la suma de los x sub i y la suma de los x sub i al cuadrado. Esta es nuestra matriz. Este es el vector que queremos resolver. El arreglo para el cual queremos resolver esto es suma de los y sub i y suma de los x sub i, y sub i. Y la otra es, la otra es hacer las dos divisiones que están ahí en el teórico. Es una buena idea la de Agustina. Que es, wow. Bueno, sí, me gusta, me gusta. Gracias. Creo que eso va a ser más sencillo que la otra que yo quería hacer. Entonces, A0 se los define como todo este chorizo de sumas, multiplicación, de restas, multiplicaciones y divisiones, pero lo bueno es que ya tenemos todo eso calculado, ¿no? Entonces, A sub 0 para nosotros es la suma de los x sub i al cuadrado por la suma de los y sub i. Todo esto menos la suma de los xi y sub i por la suma de los x sub i dividido, ahora vamos a poner entre paréntesis m por la suma de los x sub i al cuadrado menos la, bien, la suma de los x sub i elevado al cuadrado. Y el a sub 1, que lo tengo acá más a mano, tengo que hacer m por la suma de los x y sub i menos la suma de los xy por la suma de los y sub i dividido
m por la suma de los xy al cuadrado menos la suma de los xy elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos nuestros dos coeficientes, donde el A1 es el que acompaña a los x y el A0 es el que acompaña, el que no acompaña a nadie. ¿Sí? Ese es el término independiente. Entonces ahora podemos armar una funcioncita, ¿sí? Que no sé, sea evaluar el polinomio en x, que va a tener, o sea, vamos a tener que esto nos regrese a 0, perdón, a 1 por x más a 0. Entonces ese sería nuestro polinomio. Entonces ahora, a nosotros lo que nos gustaría hacer es ver si efectivamente le pegamos a esto, ¿no? Entonces vamos a tener que traernos Matplotlib para graficar. Entonces, lo primero que queremos graficar son nuestros puntos X contra nuestros Y con, no sé, vamos a ponerle estrellitas. Y después lo que deberíamos hacer es armar una lista de puntos y evaluar nuestra función ahí, ¿sí? Entonces, vamos a poner nuestros Z va a ser nuestro linspace de ¿dónde empezaban nuestros puntos? Yo usé ahí, De puse 0 a una 5, ¿no? interfaz entre el primer elemento y el último directamente. Sí, esa está buena, sí, es una de las cosas que se puede hacer. De 0 a 5. Y W es básicamente evaluar el polinomio en Z. Esto, por suerte, lo va a entender NumPy, porque también podemos hacer multiplicación de un arreglo de NumPy por un flotante y también sumarle un flotante a todos los elementos. Y ahora vamos a graficar Z contra W. Y en teoría deberíamos poder hacer un pellet de show. Y con esto estamos. Y ahora cuando se rompe todo. No, anduvo. Genial. Hicimos una aproximación lineal a partir de un conjunto de puntos. ¿Sí? Una aproximación que cumple con cuadrados mínimos. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguien se perdió? No hay problema, se pierden. ¿Quieren que revisemos otro pedacito del código? Quedó una línea horizontal probablemente. Capaz que quedó algún cero acá en el numerador. Hay que tener cuidado con la cuenta que se haga acá en el numerador y el denominador, ¿no? O sea, es un poquito pesado, o sea, queda como medio largo, pero es la forma en la cual en el teórico ustedes tienen resuelto el problema. Sí, lo importante es que, bueno, llegamos a esta matriz y justamente podemos hacer estas dos fórmulas para conseguir la solución. Te quedó la línea espejada y probablemente usaste A1 y A0 cambiados. Capaz. Ah, no. No, si te quedó para abajo, no sé qué pasó. Pero bueno. Eso sería el 1A. Eh, para el 1B, no sé si eh, quieren agarrarlo algunos chicos. No sé qué nos quedaría a ver. El 1B. Para el 1B deberíamos generar unos números aleatorios nuevos. Ujú, por eso. Bien. Ahora lo importante es que, bueno,
Esperamos que se haya entendido un poco el 1A. Habría que hacer para el 1B, vamos a usar todas esas librerías, a ver qué pasa. Uy, lo generé 2 veces el gráfico. Sí, cosa que pasa. Bien, este es el ejercicio 1A. Ahí lo renombro. Vamos a hacer el 1B. Bien, para eso nos pide que un poco conozcamos algunas nuevas funciones de NumPy. O sea, ustedes ya conocen el linspace, ¿no? El linspace para nosotros, esto es lo que nos está pidiendo que hagamos es generar una ristra de puntos entre 0 y 10 con 20 puntos, ¿sí? Entonces estos son nuestros X. Entonces, NumPy tiene adentro suyo un generador de números aleatorios que se llama random.ranm, creo que era. No, rann, ¿o no? Sí. Ah, tenemos un typo acá entonces. Ja, bueno, nos queda arreglar ese. NumPy tiene adentro de su librería random una muy particular que nos sirve para generar números con una distribución normal. Para la gente que no sabe lo que es la distribución normal, básicamente es... Ah, si pueden donar a Wikipedia, buenísimo. Eso después lo soluciono. La distribución normal es la famosa campana de Gauss, ¿sí? Que, bueno, tienen cierta probabilidad de que, por ejemplo, tenemos una probabilidad del 34.1% de que el punto para la distribución normal, la más común, que es la que tiene media 0 y desviación estándar 1, quede entre menos 0, entre menos 1 y 0, y la misma probabilidad de que quede entre 0 y 1. Y después, digamos que normalmente está muy cerca de la media, que para nosotros va a ser 0, y se suele distribuir siguiendo esta campanita. Entonces, cada vez que nosotros vamos tirando números aleatorios acá, vemos que muchos quedan normalmente ahí medio cerca, la mayoría quedan entre el menos 1 y el 1, pero casi siempre quedan bastante cerca del menos 1 y 1 si es que no están adentro, ¿sí? Entonces, esa es una forma de generar números siguiendo una distribución normal, pero una cosa que tenemos de bueno es que lo podemos generar con el tamaño que querramos, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que el X, tiene la forma 20, ¿sí? Tiene una dimensión y en esa dimensión tiene 20 objetos. Entonces, una cosa que podemos hacer es generarnos 20 números aleatorios movidos en una distribución normal para directamente sumárselos a nuestro vector. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que aproximemos la recta 3/4 de x menos 1/2. Entonces, si nos ponemos a revisarlo acá, si hacemos esto, 3/4 contra 0.75 por x menos 0.5, eso es nuestra lista de yes. ¿Sí? Entonces, si nosotros importamos matplotlib.pyplot como plt y hacemos un plot de x con y,
lo que vamos a tener es esta recta. ¿Sí? Entonces a nosotros nos gustaría ahora a los 20 puntos que están en esta recta sumarles alguna desviación normal. ¿Sí? La forma de hacer eso es, entonces, no sé, eso sería y desviado, va a ser y más lo que dijimos, era nuestros 20 puntos distribuidos mediante una distribución normal. Entonces, si ahora nosotros lo que podemos hacer es graficar nuestros puntos desviados y mostrados quizá con algunas estrellitas y la verdadera recta de la cual nos estamos desviando. ¿Sí? Entonces, ahí lo que podemos hacer es x con y después x con y desviado, pero con unas estrellitas. Y lo que nos queda acá es que justamente ahora todos nuestros puntos se empezaron a dispersar alrededor de lo que era la recta, entre comillas, original, ¿sí? Entonces ahora lo que nos pide el ejercicio es que, perdón, que ahora que tenemos estos nuevos puntos, ¿sí? Desviados, que a partir de estos puntos intentemos adivinar esta recta o la aproximación mediante un polinomio lineal más cercana mediante cuadrados mínimos. ¿Sí? Hasta acá se siguió, más o menos. Entonces, si nosotros salimos ahora, lo que nos queda es esto y desviado. Entonces ahora existe una función de NumPy que se llama polyfit. Que nos hace una aproximación cuadrática, por cuadrados mínimos de dos conjuntos de puntos, o sea, pares de puntos, x, y, con el grado que nosotros elijamos. Y luego, una vez que nosotros tenemos un polyfit, o sea, tenemos un ajuste, podemos usar la función polyval para evaluar nuestro ajuste en cualquier x que queramos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, bien, ¿qué veníamos haciendo? Vamos a importar NumPy como NP. Vamos a generar nuestros x, que era el linspace de 0 a 5, no, de 0 a 10 con 20 puntos. Vamos a hacer nuestro y, que es 0.75 por x menos 0.5. Vamos a hacer nuestro y desviado, que es a nuestro y le sumamos un conjunto de 20 números aleatorios. Nuestro polinomio. Hola. Uy, ¿se me desconectó a mí o se desconectó a alguien? Yo te Escuché escucho bien, Luis. Escuché una conexión y no sé si era yo. No, yo te escucho bien. Me asusté. Bien, entonces ahora lo que podemos usar es la función polyfit, que recibe... se pone medio molesto a veces esta... Recibe en nuestro x, nuestro y desviado, así que son los nuevos puntos con ruido que queremos tratar de aproximar, y el grado. Y el grado que vamos a usar es 1. ¿Sí? Vamos a hacer un polinomio lineal.
Entonces, ahora, ya tenemos nuestro polinomio, ¿sí? Si hacemos esto. Y ahora lo que nos gustaría a nosotros es, no sé, eval de y desviado. Vamos a evaluar nuestro polinomio en esos puntos. Y esto va a ser solamente hacer polival de nuestro polinomio, ¿sí? Y nuestros puntos x, ¿sí? Es donde nosotros venimos siempre evaluando nuestras funciones. Entonces ahora lo que vamos a graficar es la recta original, ¿sí? Que son nuestros y. Vamos a graficar nuestros puntos desviados, ¿sí? Es agregarle ruido a nuestra recta. Y lo último que vamos a graficar es nuestra aproximación de la desviación como un polinomio, como una recta, ¿sí? Entonces, acá lo que nos faltaría es importar matplotlib.pyplot as plt y vamos a hacerlo un poquito en orden. Vamos a hacer plt.plot, vamos a hacer x con y. El label de esto va a ser recta original. Vamos a graficar x con y desviado, que esto sería, y vamos a ponerle unas estrellitas. Y el label de esto va a ser puntos desviados. Y lo último que queremos graficar, que es x con la evaluación del y desviado, con el label nueva aproximación. Y a lo último vamos a hacer plt_show. Y en teoría esto debería correr. Ah, y no le puse la leyenda, perdón. Ahí está. Bien, y ahora vimos que nuestra recta original era esta, ¿sí? Nuestros puntos desviados, una vez que le sumamos una normal, son los siguientes, en naranja. Y la nueva aproximación está dentro de todo bastante cerca de la recta original, pero sin ser la recta original, porque bueno, el ruido a veces nos genera esto. Lo interesante de esto es que eh, la cantidad de veces que lo empiecen a ejecutar a ustedes le van a dar diferentes rectas, ¿no? O sea, lo que les va a cambiar en realidad son, al poner una distribución aleatoria de números, les van a cambiar los puntitos naranjas, que a su vez va a ocasionar que cambie la recta verde. ¿Sí? La azul va a ser siempre la misma. ¿Se entendió? Más o menos. Básicamente lo que aprendimos con todo esto es usemos NumPy para aproximar polinomios porque si no va a ser un laburo, un laburo medio grande. Primero que nada eso. Y segundo que nada, las funciones polyfit y polyval, más que nada, son las más importantes, que son las que nos permiten a nosotros hacer aproximaciones de polinomios. Sí, que eso ahora lo vamos a usar de acá en adelante. ¿Sí? Bien, sí. Matías, ¿qué pasó? La y la deberíamos definir como función lambda. No necesariamente. Lo que habíamos dicho es que al ser esto un arreglo de NumPy, hacer este producto y esta resta alcance y sobra para conseguir los puntos que yo quería. ¿Sí? Mm, pero ahí te está diciendo que el X no está definido directamente. O sea, capaz que hiciste np.linspace, pero no lo guardaste en X. Ahí va. Buenísimo.
Claro, bien. Eh, sí, recordemos que la interpolación usa sí o sí todos los puntos, ¿sí? Pero ahora nosotros podemos hacer otra cosa que no es interpolación, sino aproximación, en la cual nosotros ahora podemos elegir el grado que queremos hacer, ¿sí? Y eso nos da cierto poder predictivo sin ajustarnos tanto a los datos, ¿sí? Y a veces un poco esto nos permite hacer un poquito de extrapolación sin irnos demasiado lejos, ¿sí? Pero básicamente casi todo lo que hayan visto o que hayan escuchado hablar de inteligencia artificial o aprendizaje automático o machine learning, lo que sea, son muchas de estas cosas. Son muchas regresiones más o menos bien acomodadas. Eh, ¿La definiste aparte? Sí, si te sirve definirlo aparte también, no hay problema. Y bueno, lo importante es que acá lo que nosotros necesitamos más que nada era el conjunto de puntos y lo podemos conseguir directamente de esta forma. ¿Sí? La figura de nuevo. Acá está. A ver, le agrando un poquito y de paso veo el chat. Básicamente la recta original debería ser siempre la misma, más allá de que después le va a cambiar la escala y eso, ¿no? O sea, la recta azul siempre la misma. Y después los naranjas son los puntitos aleatorios, que al ser aleatorios van a cambiar de una corrida a la otra. Y la línea verde es la que va a tratar de aproximar. ¿Quedó cruzada? Capaz que yo hice mal alguna operación. No. No sé, pero creo que, o sea, a usted le quedó 2 veces cruzadas y es medio raro porque yo lo tuve que correr un montón de veces para que no me quede cruzada, siempre me quedaba cruzada. Pero puede ser casualidad, supongo. Que cruza el verde con el azul, sí, es Sí. completa casualidad, chicos. Eso no se haga ningún drama. Yo pensé que les quedaba yendo para el otro lado. No, no, en eso probablemente, ahí está. Bueno, acá se querían cortar al principio. Ahí está, esto me quedó cruzado. Sí, o sea, esto es completamente aleatorio. ¿Sí? Así que sí, no importa si se les cruza o no, lo importante es que es más o menos dentro de lo aceptable una recta muy parecida. ¿Sí? Digamos que aceptable es algo que no siempre definimos nosotros, pero bueno, queda lindo, creo. Bien, vale. Creo que con esto ya tenemos bastante. No sé si quieren que hagamos algún descanso o algo. Podemos confiar en las IAs y más o menos. Si vieron, hay un documental en Netflix que se llama Coded Bias que puede ser interesante. Capaz que les puede gustar al respecto. ¿Se puede poner los ejes en el gráfico? Sí se puede. Siempre me olvido cómo es. Em, es axis 00, ¿no? El otro día lo hicimos en una clase de consulta, era con spines. Tenés que setear spines a 0. Ahí último busco bien el snippet que usé. No, pero creo que así, una cosa así. Creo que. Creo que una cosa así te lo hacía. No, sí, me parece que tenés razón. Me parece que tenés razón, Daniel, yo estaba pensando en otra cosa. Sí, 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 sí. Eh, claro, pero X-Label y Y-Label lo que hacen es ponerle un nombre a los ejes.
Acá lo que hago es dejarlos solamente iguales, como que tengan la misma distribución los ejes, pero si el otro... Ah, está. A ver. Para agregar los ejes... Wow, ¿tanto kilómetro? Yo recuerdo que no había hecho tanto. Creo que con el grid. Mm, sí, pareciera que es eso. Uf, sí. Perdón, Ja, Luis, ahí te piden si sí. podés mostrar el código del 1B mientras tanto. Sí. Del 1B. ¿Este? Sí, no sé, Sí, Claudia. este. Eh, sí, Cristian es un poquito de kilo, pero sí se puede. O una cosa que podés hacer es, como para ubicarte un poco más, es plt.grid. Y por lo menos te tira una grilla y capaz que ya te sirve. PLT. Ah, sí, eso. Claro, una cosa es hacerlo un poco más artesanal, así como dice Candela. Exacto. Sí, esa es una forma, sí. No, no, no es una mala idea. Y capaz que le puedes poner con el color negro o una cosa así. Y es que Matplotlib es como Art Attack, digamos, les permite sentirse artistas tranquilamente. Eso es lo bueno. Claudio, ¿necesitabas ver algo del código? ¿Necesitabas una mano con algo? Sí, me salta el short y bueno, quería ver si me equivoco en alguna coma, punto, Ah, no sé. ¿qué es Pylance? No me acuerdo que era Pylance. Lo he escuchado seguramente alguna vez, pero de tantas cosas que hay. Ah, una extensión para mejorar el soporte de Python en Visual Studio Code. Sí, creo que te la estás. Ah, creo que te la está instalando por defecto últimamente VS Code. Te la está mandando de pecho Sí, Pylance y. está bueno ahora como que te marca los errores en el Visual Code básicamente. Antes Ujú, no, cuando instalabas la aplicación de Python, la extensión de Python no se ponía y por eso no ujú, marcaba los... a algunos se les ponía y a otros no. sí. Creo que ahora se pone por defecto a todos. A mí también justo Ajá. se me puso. Ah, bueno, pues eso. ¿Alguien sabe cómo sacar eso? Porque es como que marca el error y después abajo no me deja seguir definiendo variables ni definir funciones, nada. Es como que, no, Eh, no sé, y ahora Sí, lo pero desinstalé y el mismo error me lo manda el Jedi, ponele, que debe ser s- otro sí. corrector, algo así. Sí, el Jedi es otro. Y habría que meterse en la configuración de la extensión. Y acá probablemente haya que buscar. eh, no sé, ¿qué tengo en Pylance? No, ni me saco. Pero sí, hay que, hay que ponerse a buscar. Después de última le pegamos una revisada. Pero es meterse mucho con las settings. Sí, a algunas personas les gusta y a otras no. A mí a veces me resulta un poco molesto. Pero bueno, también depende de cada uno. Sí, cuando uno está quizá codeando mucho, le viene bien. Bueno.
Sí, es cierto, también cambia los colores con los que lo colorea, pero bueno, yo creo que ya me acostumbré. Claro, está bien. Cosas que pasan. Eh, la idea es que, sí, la idea que tienen es que ayude, pero bueno, cuando te la meten así muy de pecho, sin, pues no tenía ninguna, no hubo ninguna, ¿cómo es? Aclaración, o ningún warning, ninguna advertencia, nada. Pero bueno, sigamos avanzando. No, perdamos. Se entendió más o menos hasta acá todo lo que estuvimos haciendo de aproximaciones. ¿Alguien se perdió mucho? Eh, para el primer ejercicio, em, eh, sí, el problema a veces de leer archivos es que hay que encontrar bien cuál es la ruta del archivo que se está usando. Eh, capaz que podemos buscar algún otro recurso que ayude o sea, que complemente un poco lo que vimos recién. Hay gente que usa Atom todavía. Yo lo dejé de usar cuando vi que me comía más memoria que a veces que el Chrome. Sí, en un momento no sé qué hice que Atom me empezó a explotar por todos lados. Voy a tratar de buscar algún recurso que nos ayude un poco más a todo esto de la lectura de archivos. O sea, no es tan sencillo, sobre todo cuando no estamos muy acostumbrados a usar cualquier lenguaje para leer archivos. Pero una vez que se aprende con uno, es lo mismo para todos los demás. Así que me dejo como tarea eso y, y les damos una mano después. Pitear es ajustar. Sí, es una espanglillación hermosa, pero una vez que se acostumbran a usarla, pitear suena mucho mejor que ajustar. ¿Se puede hacer onda un GeoGebra pero con Python? Seguro que hay. No recomendaría usar Matplotlib para hacerlo, pero seguro hay algo parecido. No me acuerdo si al final GeoGebra estaba hecho en Python o estaba hecho en otra cosa. Creo que Nico Está había hecho en investigado Java. algo. Ah, JavaScript, creo, o algo así. mm, Eh, una aplicación de navegador, digamos. claro.
Sí, hay una librería que está hecha también en JavaScript que se llama Plotly para Python, que está muy buena. Pero o sea, es solamente para graficar, no tiene todas las potencialidades de GeoGebra, digamos, de armar funcioncitas ahí en el momento, lo cual es algo bastante piola que tiene. Y Wolfram está hecho con una capa en la que seguro está matemática, que es su lenguaje, ¿no? El lenguaje que crearon desde Wolfram se llama matemática y era bastante famoso hasta un tiempo, no sé cómo viene ahora, en popularidad. Sí, no, el viejito Wolfram está medio loquito, pero es un capo. Sí, bueno, GeoGebra también tiene su propio lenguaje. O sea, vos podés escribir scripts en el lenguaje de GeoGebra. Mira que cuando haces tantas funciones auxiliares terminás haciendo tu propio lenguaje, que es llamar esas funciones de a una. Sí. Claro, claro, pero digo, o sea, el chabón del Wolfram Alpha es imposible. O sea, digo, Ojo, ¿cómo mierda ojo, hiciste ojo, todas ojo. esas cosas? Una cosa es el matemática, el lenguaje. Después Sí. Wolfram Alpha es una capa de inteligencia artificial o un poquito parecido sobre el lenguaje. ¿Sí? Ah, de bueno, de bueno. Que eso no lo hizo el viejo. Estoy seguro que el viejo no lo hizo eso. Va, o sea, algo debe haber contribuido, pero solo no lo hace nadie eso. Claro, es que es increíble toda la cantidad de cosas que puede hacer esa cosa, es impresionante. Sí, sí, sí. Realmente estamos en tiempos muy lindos para esas cosas. GeoGebra se pone lento. Sí, puede ser, sí. Sí, sí. Eso capaz, no sé si ya está usando recursos de la compu para hacer cosas o no, dependiendo de si está usando Creo que la sí, web creo que o corre no. localmente. Mm, Y usa los recursos del navegador, digamos, los que les dé el navegador. claro. Pero bueno, se nos ha ido un poco la charla. Como habría que ponerse a hacer un poco los ejercicios, creo que nos quedaría ver quizá el 3 que es un poquito más interesante, pero probablemente ya han visto algunas de esas transformaciones en el práctico. No recuerdo siempre si hay algún apoyo del práctico en estas transformaciones. Ahí Para, en el, Ujú. perdón, en el teórico tienen como en el apunte 10, creo, al final una pequeña observación sobre las transformaciones. No sé después si en el práctico habrán profundizado. Ujú. ¿Para cuándo habría que terminar el laboratorio? Y parece que lo, lo mejor sería tratar de terminarlo en esta semana. Eh, no son tantos ejercicios, pero probablemente haya que trabajarlos un rato. Ahora le subimos los archivos que vimos recién, los que hicimos recién del uno. El 2 creo que lo podrían, que se puede pelearla un rato. Me queda un poco la duda de si se va a poder hacer el 3 sin asistencia. ¿No sé si? No sé. Sí, sí, básicamente es hacer logaritmos, Ujú. pero ahí hay que pensar un poco de que recuerden que en estos problemas siempre vamos a tener un conjunto de puntos X y un conjunto de puntos Y, ¿sí? Y vamos a tener el par. Entonces, básicamente para el ejercicio 3 lo que hay que hacer es lograr hacer alguna transformación que a esa transformación de los Y nos quede una lineal en X, ¿sí? Y claro, tienen el np.log, como dijo Nico ahí. Eh, Vectores siempre
Sí, a las listas de puntos se le puede aplicar, ahí como dijo Nico. NumPy, todas las funciones de NumPy están hechas para andar muy bien sobre cualquier arreglo de NumPy. Coordenada, coordenada. Por eso también tienen un npcos y un npsyn. Y bueno, una tangente y todas las otras. No sé si estaba el asyn de bueno, supongo que sí. Sí, Ujú. O sea, el arco seno sería asyn de x, así. Y bueno, el otro es el np.cos para el práctico 2. Y el 4 es una versión con datos un poco más reales del 3. Así que si pueden hacer el 3, el 4 lo pueden hacer. Sí, si el de más te sirve, se puede usar cualquiera. Mari. no, justo Matías preguntaba a qué se refiere la suma de los residuos. Eh, A eso está definido en el teórico, digamos, pero es la suma de los cuadrados, bueno, medio al aire, después lo escribo, la suma de los cuadrados de las diferencias, digamos, entre lo que sería el i sub i menos la aproximación en el punto xi de, bueno, tu polinomio. Sí, ahí lo pongo mejor. Capaz que, a ver, si tenemos el ejemplo a mano. Em, claro, lo que dice ahí Mari. Pero sí, pensándolo quizá en código, medio que habría que hacer la resta de los puntos, el vector de los puntos menos el vector de las evaluaciones en esos puntos del polinomio que interpole, que aproxime, perdón, y pueden hacer la suma de ese vector al cuadrado de la misma forma que habíamos hecho esto, ¿sí? Nada más que ahora su x va a ser la resta de dos vectores. Eso capaz que les sirve también un poco de guía. Que los residuos para ustedes los residuos para ustedes en realidad es esto, ¿no? Es los puntos que quieren aproximar y la evaluación en esos puntos, ¿no? Y si quieren hacer la suma de los residuos al cuadrado es básicamente hacer la suma de residuos elevados al cuadrado. ¿Sí? De la misma forma que habíamos hecho lo anterior. Y con eso ya tienen que tan bien están aproximándose. ¿Sí? La idea siempre es que esto, mientras mejor sea la aproximación, el residuo va a ser más, la suma de los residuos va a ser más pequeña. ¿Sí? No sé si los querían ver la idea del 7 del práctico 3.
No sé qué convendría. No sé, chicos, qué consideran. Los que preguntaban por el 7, por ejemplo, está en el video que vimos el viernes, ¿sí? En realidad no está todo hecho, pero es una ayudita que pasó Nico, pero que es la ayuda, digamos. ¿Sí? Con eso sale, digamos. Igual si se traban lo podemos ver. Y capaz que me podríamos ver el 3A. El 2 es muy similar, ¿no? Al B, utilizando Polyfit. Y bueno, lo nuevo sería la parte del residuo, que ahí la estuvimos viendo con Luis. No sé qué opinan por ahí el 3A. Sí, me parece que nos convendría ver el 3A. Sí. ¿Tenés ganas de agarrarlo, Mari? Dale, sí. Dale. Ahí comparto pantalla. Perdón, justo estaba leyendo lo de Matías. Sí, más o menos, Matías, sería eso. Exacto, usan otra función y evalúan ahí. Bueno, vamos entonces a ver. Era el ejercicio, el 3A, por ejemplo. ¿Sí? El 3A nos dice, obtener los datos almacenados, los archivos datos3a.dat y datos3b.dat para realizar el ajuste de los siguientes modelos. Es decir, determinar los coeficientes de cada modelo. En particular podemos ver el del 3A, donde y de x es igual a c por x a la a. Nos da una ayuda que es transformar en cada caso la expresión dada a un modelo lineal y obtener una recta que mejor ajusta los datos transformados en el sentido de mínimos cuadrados. ¿Sí? Como media ciega, claro. Entonces, por acá no sé por dónde ando. Vamos a ver entonces más o menos cómo son nuestros datos. ¿Sí? Acá los tengo, por ejemplo, datos 3a.dat. Bien, tenemos un vectorcito X con 100 columnas. Después tenemos el otro que es Y. Buenísimo, así lo que podemos hacer directamente es levantarlos. Para eso vamos a importar NumPy. Import NumPy como NP. Y como habíamos hecho con Luis, por ejemplo, voy a llamar datos a np.load txt datos 3a.dat. A ver, ¿estamos bien? Perfecto, ¿sí? Bien, entonces estos son los datos, ¿sí? Fíjense que, es un arreglo donde el primer elemento tengo una listita, que son los valores de X, y en la otra lista con los valores de Y, ¿sí? Bien. Entonces, podemos llamar a X, es el primer elemento de esta data, ¿sí? Por lo tanto, podemos llamar a X, no lo llamé data, a datos, mala costumbre. Bien, entonces X va a ser el primer elemento de datos, ¿sí? Entonces tenemos X, nuestro vectorcito, que es un arreglo. Si tenemos alguna duda, si estamos trabajando con listas o con arreglos, dado que las propiedades no son las mismas, una posibilidad es usar la función type, que nos dice el tipo de la cosa en la que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si la cosa es X, type de X es un arreglo de NumPy, ¿sí? Aunque, ya tenemos que acá nos dice arreglo, pero... Y vamos a
guardar en I datos, segundo elemento, ¿sí? Tenemos entonces acá nuestro arreglo de valores guardados en I. Bien. Entonces, es lo que nos decía, que queremos ajustar con este modelo nuestros datos, ¿sí? Pero hasta ahora nosotros lo que sabemos hacer son ajustes lineales, nada más, o polinomiales, pero no más allá de eso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de transformar este I igual a C por X más A de forma que se parezca a algo I igual a un, qué sé yo, A' por X más B', ¿sí? Algo así, tengo la pinta de una función lineal. Bien, entonces, bueno, voy a escribir acá y después sigo completando, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Yo tengo que mi I por ahora es igual a un C por X, eso elevado a la A, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué transformaciones podemos ir haciendo para llevarlo a una forma lineal? A ver, perdón por ahí que me han dicho se me desapareció. No, acá está. Bien, exactamente, sí podemos aplicar logaritmo. ¿Por qué? Si yo me fijo acá, lo que me está molestando es esta potencia, ¿sí? Es esta A. Entonces me gustaría aplicar algo de manera que esa A, bajarla, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que una de las propiedades que tiene el logaritmo es que, por ejemplo, el logaritmo de X a la A es igual a A por el logaritmo de X, ¿sí? Y ahí, entre comillas, nos deshacemos de la potencia que nos molesta, ¿sí? Entonces esto Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar logaritmo natural de I, nos va a quedar logaritmo natural de C por X elevado a la A, ¿sí? Y nosotros entonces sabemos que esto, por propiedad del logaritmo, es logaritmo de C más logaritmo de X elevado a la A, ¿sí? Avísenme si se pierden, no es la mejor forma de escribirlo, pero bueno. ¿Sí? Entonces ahora sí aplicamos la otra propiedad del logaritmo que nos dice que esto es igual al logaritmo natural de C más, y ahora sí podemos bajar A, y por lo tanto nos queda A por logaritmo natural de X. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces fíjense que ahora lo que me quedó es, por ejemplo, yo al logaritmo de I lo llamo I sombrero. Siempre llamo igual las cosas. Por ejemplo, I hat va a ser igual a. Déjenme llamar al logaritmo de C, B, total sea lo que sea, es un numerito real, va a ser B más A por mi X, un X sombrero, ¿sí? Que va a ser mi logaritmo de X. Entonces, fíjense cómo partiendo de esta ecuación, la pude reescribir de la forma I sombrero igual a B más A por X sombrero, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es encontrar los valores de A y de B, ¿sí? De manera de encontrar la mejor recta que me ajuste estos puntos, ¿sí? Pero ahora lo importante es que estos puntos ya no son X e Y, sino es el logaritmo de X y el logaritmo de Y, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces yo voy a definir que, por ejemplo, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces voy a llamar ahora sí mi A sombrerito. Sí, primero voy a importar la librería NumPy. La importo entonces como NP. Bueno, ya que estamos,
Voy a importar también para graficar Matplotlib como PLT. Bien, ¿sí? Lo que hice antes por acá, ¿sí? Tengo que traer mis datos. Uy, bueno, entonces voy a copiar esto mismo de acá, ¿sí? Entonces voy a llamar datos como np.loadtxt de datos, creo que eran 3A, sí, sí, datos 3A.dat. Y como dije antes, voy a guardar en X datos 0 y en Y datos 1, ¿sí? Y esto ya habíamos visto que X e Y ahora van a ser arreglos de NumPy, ¿sí? No listas. Bien, entonces, mi X sombrero dijimos que es el logaritmo de X, ¿sí? Entonces voy a hacer np.log, este es logaritmo natural, ¿sí? np.log de X, y en Y sombrero, o Y hat, voy a guardar np.log de Y. ¿Sí? Buenísimo. Hasta acá estamos bien. ¿Qué es lo que yo debería hacer ahora, digamos? ¿Cuál sería mi próximo paso? A ver si me ayudan. ¿No habría que hacer las sumas de los x hat, y hat y el x hat al cuadrado y todo eso? Ajá, lo que hizo Luis para el ejercicio 1. Claro. Ajá, bien, bueno, esa es una posibilidad, claro, pero otra, como dice Luciano, aprendimos a usar polybat y polyfit, vamos a usar esos comanditos, ¿sí? Que son más rápidos. Entonces vamos a ver cómo usamos polyfit, ¿sí? Polyfit es np.polyfit o cualquier cosa, ahí está, polyfit, bien. Las entradas de polyfit son el X, el Y y el grado del polinomio que estoy buscando para poder ajustar mis puntos, ¿sí? Entonces, los puntos que quiero ajustar ahora son X sombrero, ¿sí? Son estos nuevos puntos que obtuve, Y sombrero, y estoy buscando algo de este estilo, ¿sí? Por lo tanto, el grado del polinomio con el cual quiero ajustar estos puntos es 1. ¿Sí? Y como vieron con Luis, esto lo que me va a devolver entonces es una lista que voy a llamar coef, donde el primer elemento de la lista se corresponde con el A y el segundo elemento de la lista, se va a corresponder con el B. ¿Sí? Entonces yo voy a guardar, voy a decir que mi A va a ser el primer elemento en 0. No sé, perdón si alguien preguntó algo. Bueno, perdón, tengo un pequeño delay con los mensajes. Claro, sí, debería funcionar, sí, con np.polyfit. Ahí lo vemos, si no, pero... ¿sí? Y el C, fíjense una cosita. O sea, yo tengo que... El segundo, o sea, coeficiente en 1 me va a dar en B, me va a dar el valor de B, ¿sí? Pero en realidad algo que quedó por acá implícito es que el logaritmo de C yo lo llamé B, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que quiero es C, como que B es un camino para llegar a C. Entonces C no es otra cosa que el exponencial de B, ¿sí? Bien. Entonces,
yo busco C, y por lo tanto C es, la exponencial puede ser np.x. Sí, así, así. Sí, gracias. De coef, el segundo elemento. ¿Está bien? Le puse, ahí está. Coef del segundo elemento. ¿Sí? Entonces, fíjense, de esta forma recupero el valor de A y el valor de C. ¿Sí? Supongamos que quiero saber, bueno, cuáles son los valores efectivamente de A y B, entonces los puedo imprimir. ¿Sí? Puedo poner que el valor de A es, de acá entonces, voy a guardar A, entonces el valor de A es este, y de B, perdón, y de C, ahí está, ¿sí? Y utilizo, bueno, acá no me tengo que olvidar de la F antes de las comillas. Bien, y ahora lo que podemos hacer entonces es plotear los puntos y este ajuste que obtuve. Hasta acá, bueno, si llega a haber algún inconveniente, bien, funciona ahora perfecto. plt.plot de los puntos, ahora de los puntos X e Y, ¿sí? Como son puntitos, puedo utilizar con una estrellita. Y ahora la curva, que me ajusta mis puntos. plt.plot, bueno, de X, por ejemplo, o de en realidad deberían ser, sí, otros puntos. Bueno, a ver. Pongamos que voy a tomar una lista de puntos X. Voy a usar linspace. Como no sé si están ordenados o no, podría usar la función min y max, que me da el máximo valor y el mínimo valor de una lista. No sé si, creo que funciona con NumPy. Con lista seguro que sí. Si no, bueno, se romperá el código, ya vamos a ver. Sí, funciona. ¿Funciona? Perfecto, gracias. Bien, mínimo de X hasta... No, podés usar npmin. Creo que el npmin es el que funciona bien para relojes. Perfecto, gracias. Entonces, npmin y npmax de X, y puedo poner, por ejemplo, 100 puntos, ¿sí? Y entonces acá voy a graficar esta lista X, y acá lo que voy a hacer es evaluar mi modelo en estos puntos. Mi modelito entonces es C por lista X elevado a la A, ¿sí? Se supone que esto no me va a dar error porque son todos arreglos de NumPy. Y plt.show, ¿sí? Bueno, lo que puedo hacer es, para hacerlo, label, por ejemplo, van a ser mis datos y este label, puedo poner, bueno, ajuste. Y no me olvido de plt.legend. Bien, entonces vamos a ver ahora, esto funciona, prueba. Bien, entonces ahora si hago Python prueba.py, si se me rompe o me sale algo. Bueno, por ejemplo, acá me está dando entonces el valor de A y el valor de C. Si el valor de A casi 3, el valor de C más o menos 2, ¿sí? Y bueno, como sospechosamente bien. Bueno, los datos entonces son son las estrellitas azules y mi ajuste está dado por la curva en naranja. Sí, entonces fíjense cómo pudimos transformar nuestra ecuación a una
a una forma lineal, a partir de ahí obtener los valores de A y de B y después con eso poder ajustar un modelo que mejor aproxime a los datos. ¿Sí? No sé si se entendió. ¿Quedó alguna duda? ¿No te funciona Minimax? Pusiste acá, Ian, perdón, np.min, np.max, quizás. Qué raro. ¿Será que X son arreglos de NumPy por las dudas? ¿O no los guardaste como listas? No sé si te tira algún error en particular. Entonces capaz que el error está en otro lado. Sí, ¿no? Capaz está sobrando una paréntesis en algún lado o tu f-string le falta algo. Quizá la línea el problema estaba en la línea anterior. Y de la misma, bueno, no exactamente de la misma forma, pero de forma similar tienen que trabajar con el punto 3D, ¿sí? Sino que ahí ya para transformar eso a algo lineal, no necesariamente tienen que aplicar logaritmos, sino, bueno, trabajar un poquito y ya se van a dar cuenta cuáles serían el X sombrero y el Y sombrero, digamos, para el punto B. Ah, buenísimo, un guioncito. No debería quedar una recta, no, porque fíjate, Matías, que nosotros queremos ajustar nuestros puntos con este modelito, ¿sí? C por X a la A. Ah, buenísimo. ¿Sí? Claro, exactamente. Queda una recta, si lo dejo con los logaritmos, claro, sí, me quedaría esta recta de acá, donde A y B los obtengo con polyfit. Desde Visual Studio, Ian, perdón. Bueno, para que te quedes tranquilo, a mí me pasa lo mismo. Pero no me puse a ver por qué realmente, por eso lo ejecuto desde la consola. Pero a mí me sale te sale esto, digamos. Ya voy a ver por qué. Sí, chao, Candela. Sí, el problema normalmente es porque lo está tratando de ejecutar desde otro lugar. O sea, la terminal como que se para en otro lugar, Claro. que no es donde vos estás haciendo tus archivos. Entonces, en ese caso, Ian, lo que deberías hacer sí es entrar a tu explorador de archivos y, y buscar cuál es la ruta entera del archivo. ¿Sí? No, el problema es que si lo hiciste, entonces tu ruta sería más larga. Pero también depende si estás usando Windows o Linux. Para Windows, el, como para Windows, te mete la barra invertida esa y a Python no le gusta mucho.
Entonces, siempre que tenés una barra invertida, en realidad tenés que duplicar. Por ejemplo, así. Entonces, en el caso de que tengas Windows y te esté tirando ese problema, sería la solución. Pero bueno, de última lo vemos un rato si querés, nos puedes mostrar pantalla. Son las 4:10. Ok. Voy deteniendo grabación.